Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy que nos permitirá hablar con especialistas en el área de la medicina en diferentes áreas, con una propuesta integral que debe ser, ahora que justamente nos acercamos a un proceso electoral, un tema de propuesta real de la clase política. Proyectos que verdaderamente se enfoquen en una atención integral al ciudadano que visita el sistema hospitalario público debe ser considerado en el diálogo que hoy vamos a sostener con tres destacados profesionales de la medicina que han logrado salir adelante en una profesión que si no atendemos nos podríamos quedar escasos en el servicio a las grandes mayorías. Y estamos hablando de que hay que comenzar a buscar caminos para formar médicos especialistas en Honduras. Es bueno pensar en el exterior y muchos compatriotas están tomando esta ruta, pero la gran dificultad que va a enfrentar el país es que más del 60%, según unos datos que ya vamos a compartir con nuestros invitados, de estos médicos que se forman en Honduras y se van fuera del país ya con un recurso preparado y entrenado y se quedan allá. Es una decisión muy particular de estos profesionales que debemos admirarles por la labor que cumplen en atenciones en medio de las dificultades. Hay muchas imágenes que incluso las hemos compartido en los espacios de la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas, que hace unos 5 o 6 años atrás se les aplaudía y eran héroes, eran lo mejor. Hoy esos momentos se han quedado atrás porque hay otros héroes en el país, así somos. Presento a nuestros invitados de hoy, el doctor Samuel Santos, es especialista en neonatología, debe ser un buen abuelo, doctor. El doctor Samuel Santos es presidente del Colegio Médico de Honduras. El doctor Juan Carlos Canales es endocrinólogo, especialista en atender pacientes. Voy a decirlo con la naturalidad que se dirige el pueblo allá tierra adentro, doctor, especialista en atender pacientes con azúcar. Así lo conocemos popularmente. Y el doctor Carlos Umaña, que es especialista en anestesiología con subespecialidades. Bueno, estamos para conversar con ustedes como profesionales de la medicina en esa propuesta de formar especialistas en Honduras porque nos estamos quedando sin ellos. Y muchos ya vamos en ese camino del retiro y podrían venir a futuro enormes problemas. Presento en principio al que podemos decirle el jefe de ustedes, en un término figurado, al presidente del Colegio Médico, doctor Santos. Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches a los colegas, al doctor Juan Carlos Canales, al doctor Carlos Umaña. Es un honor estar una vez más en su programa Al Banquillo para poder hablar de temas tan importantes para el país. Y en efecto, soy abuelo de dos hermosas nietas a las que adoro mucho y las cuido como mi mayor tesoro. Doctor, ¿cómo se está estructurando el sistema y la gran propuesta para que aquel ciudadano médico que pueda logre una especialidad en diferentes áreas del conocimiento? Porque se ha logrado avanzar, se han dado pasos muy significativos en la educación superior, pero aún falta por hacer más. Sí, es un tema muy importante el que está tocando usted esta noche, por cuanto en las sociedades humanas el desarrollo de las naciones se puede cimentar en dos pilares fundamentales, ¿verdad? El pilar de la educación es fundamental, como también lo es el pilar de la salud. Si nosotros no tenemos una buena inversión en la salud, en las ciencias, en las actividades productivas del ser humano, no podemos desarrollar el país. Tenemos ejemplos concretos. Hace 50 años la China, por ejemplo, continental, era un país que todavía estaba en el tercer mundo. Lo que empezaron a hacer ellos es
mandar estudiantes de ellos fuera del país y que regresaran. A esto le llamaron los tortugas, ¿verdad? Porque migraban al extranjero, pero regresaban a su lugar de origen y ahora están compitiendo por la primera economía del mundo con Estados Unidos. Costa Rica lo hizo hace más de 60 años, cuando el gobierno costarricense decidió eliminar un gasto que consideraba innecesario y se eliminó del ejército, que es un gasto innecesario en países como el nuestro, que no es beligerante mundialmente en ningún conflicto. Entonces, todo esto nos lleva a pensar a nosotros que durante más de 60, 70 años o toda nuestra vida, independiente como nación, no ha habido ningún gobierno que le dé tanta importancia a la salud, quizá con la pequeña excepción del gobierno de Ramón Villeda Morales, que impulsa la salud pública a través de la formación del Instituto Hondureño de Seguridad Social y posteriormente en el gobierno de salud, del Ministerio de Salud, con el doctor Enrique Aguilar Paz, donde se construyen las bases de una salud con atención primaria en salud y se reconoce que Honduras tiene que ir a donde inicia la enfermedad. Es decir, que el buen médico no es el que hace el mejor diagnóstico ni que hace el mejor tratamiento. El buen médico es el que se interesa por saber por qué se produce la enfermedad y evita que se produzca la enfermedad. Cuando llega el paciente, llega al quirófano, la guerra ya está perdida, perdimos esa guerra. Cuando el paciente llega a diálisis peritoneal, la guerra está perdida, perdimos la batalla contra la diabetes, la hipertensión arterial. Cuando llegan al quirófano y el doctor Umaña les da la anestesia, pues ahí ya perdimos, ¿verdad? Sobre todo si es una cirugía oncológica. Entonces, lo que tenemos que montar las bases nosotros necesarias es saber cuál es la estrategia fundamental para poder montar un sistema de salud que responda a las necesidades del pueblo de Honduras. Y para ello, pues se necesita, por supuesto, el presupuesto que sea necesario para poder sentar estas bases. Dicho esto, es muy importante reconocer de que se gasta mucho menos dinero cuando hacemos una medicina preventiva que cuando hacemos una medicina curativa, como la que nosotros pretendemos hacer en los países del tercer mundo, queriéndonos igualar a los países desarrollados. Eso no funciona en nuestro país. Vamos a fracasar si seguimos en esto. En este momento, el Colegio Médico lo ha dicho muchas veces, necesitamos un 6% del Producto Interno Bruto o el 12% del Producto General del Presupuesto General de la República, que equivaldría a este año 52.000 millones de lempiras y posteriormente el doctor Carlos Omaña, si ya les entregaron a ellos, los diputados, pues el proyecto de presupuesto para el otro año, nos dirá cuánto es el presupuesto de salud pública, pero el año pasado nos aprobaron, si mal no recuerdo, 29.000 millones de lempiras cuando se necesitaban 49.000 millones de lempiras, lo cual nos dejaba en un déficit presupuestario de 20.000 millones de lempiras y lógicamente al hacer cuentas, pues eso no ajusta. Es como que uno en la casa tenga un presupuesto de 20.000 lempiras, pero solo tenga ingresos por 6.000 o 7.000 lempiras. No va a ser posible sacar adelante a esa familia y las condiciones materiales de existencia de esa familia no se van a ver, resueltas porque no ajusta el dinero. Y en este momento que estamos en proceso electoral, y es primera vez que lo voy a decir aquí públicamente, nosotros el 22 de octubre estamos invitando muy cordialmente y muy respetuosamente a los candidatos presidenciales de todos los partidos, sin ningún sesgo, para que nos acompañen en el Colegio Médico en el marco de la celebración del Día del Médico, que esa es la semana de octubre. Entonces nosotros el 22 de octubre lo estamos invitando para que a las 9 de la mañana y a todos los medios de comunicación en la ciudad hondureña le estamos informando, vamos a entregar lo que nosotros consideramos debe ser un plan de salud, que lo van a desarrollar, por supuesto, quien sea electo o electa presidenta de la República, porque son los candidatos que hay, y ojalá pues se tomen en cuenta las opiniones que el Colegio Médico de Honduras, como una entidad técnica y científica, está dándole a los candidatos de la República. ¿Y qué se puede corregir, doctor Carlos Umaña, usted que pasó de la política gremial a la política vernácula, para que estos proyectos sean efectivos? Porque aquí en el papel somos campeones los hondureños para resolver, para proponer, pero para hacer, creo que ahí abro la interrogante y no sé qué respuesta nos puede proporcionar, doctor Umaña. Buenas noches, licenciado Rosendo. Buenas noches a nuestro amigo de generación, el doctor Samuel Santos, presidente del colegio, y al doctor Juan Carlos Canales, un connotado endocrinólogo. Bueno, mire, Chendo, quiero informarle al doctor Samuel Santos que no tenemos todavía la información del presupuesto nacional. Sí sabemos que va a aumentar un 7% y por lo tanto Salud Pública tendría un presupuesto aproximadamente unos 33.000
34.000 millones máximo, según lo que tenemos entendido, y el Seguro Social prácticamente lo estarían dejando con el mismo presupuesto. Por lo tanto, seguirá siendo deficitario y vemos tristemente que no existe la voluntad política necesaria para invertir realmente en el sistema sanitario robusto que todos los hondureños queremos. Es más, quiero decir tristemente, Samuel, que la ley que tanto costó hacerla junto con la plataforma, ¿te recuerdas aquellas grandes y largas sesiones que tuvimos para hacer aquella ley que la compañera Suyapa Figueroa presentó en el Congreso Nacional a raíz de la inconstitucionalidad de la ley Marco? Fue engavetada, Samuel, y destruido ese procedimiento. Nosotros como médicos, yo acuerpé esa noche que Suyapa entregó eso, lo firmamos y desafortunadamente hoy por hoy nunca se cumplió esa promesa de cambiar la salud y no tenemos ley marco, licenciado Rosendo. Entonces, mientras no cambiemos la ley, mientras no tengamos la ley marco, vamos a seguir adoleciendo de estos problemas y en el recurso humano difícilmente vamos a tener la cantidad necesaria para formar los especialistas que hay acá. Nosotros los médicos estamos dispuestos. Por ejemplo, el caso de mi especialidad, anestesiología, que ya se forman anestesiólogos, costó, ya se forman, pero en una cantidad mínima. Y Rosendo, quiero informarle que si no hacemos el entrenamiento de más anestesiólogos, y esto yo ya lo he dicho públicamente, solo hay un anestesiólogo para cada 10,000 habitantes, dentro de 10 años, Rosendo, podrán haber los hospitales que sean, pero no va a haber gente que pueda dormir los pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos que formar alrededor de 50 anestesiólogos por año y solo estamos formando unos 12, 13 por año. Entonces, además de los pocos posgrados que tenemos, formamos muy poco. Entonces, esto se trata de voluntad, de que un presidente de la República que venga, autorice, Rosendo, porque así es, el presidente o presidenta del futuro tendrá que autorizar prácticamente una partida tal como la está pidiendo el Colegio Médico, aproximadamente de unos 42,000 a 44,000 millones con el fin de establecer y quitar todas estas falencias. Y los recursos promedios que se requieren para evacuar en este momento, doctor, el tema de las especialidades y subespecialidades, ¿de cuánto es? Usted que conoce el área de anestesiología, ¿cuánto cuesta un profesional 3 años después de que, son 3 años, ¿verdad? Después de que decidió ingresar al posgrado. Son 3 años académicos y uno de servicio social. Ellos están ganando aproximadamente unos 23,000 lempiras. La beca esa es, aunque el Colegio Médico ha peleado porque sea más, ya que la base salarial aumentó, la del médico general, y es justo debido a las guardias que hacen cada 3 o cada 4 días que ganen lo que un médico general gana. Pero esa es una situación que la puede decir el doctor Samuel Santos como presidente del colegio, que los colegas residentes son colegiados. Él como presidente puede decir cuál es la base que está solicitando, pero a mi gusto debe de ser igual a la del... Entonces, si prorrateamos los salarios, como están ahorita, anda alrededor de unos 260,000 lempiras por año. La formación, si lo multiplicamos por 4, andaría por alrededor de un medio millón de lempiras, costaría aproximadamente, contrario a lo que es enviar un profesional al extranjero, y voy a usar mi caso, en el cual yo invertí entre la especialidad y la subespecialidad $150,000 que lo saqué con Educrédito. Estamos hablando aproximadamente que en este tiempo estaríamos hablando más de 5 millones de lempiras, lo que yo invertí. El doctor Samuel Santos podrá decir en su caso, nos graduamos en el mismo país, en Guatemala, y el doctor Canales, tengo entendido que se graduó en Cuba. Entonces, podemos usar nuestros ejemplos para establecer al final que es mejor formar el recurso en Honduras y que sí tenemos la capacidad para formar alrededor de unas 20 especialidades nuevas y que tenemos la voluntad los especialistas de hacerlo y que les saldría más económico al país, además lograr que el recurso se quede aquí en Honduras. Los que se van al extranjero, Chendo, a veces se quedan allá. Sí, ese es el gran problema que estamos enfrentando. Doctor Juan Carlos Canales, bienvenido, buenas noches. Bueno, para tener comparativos que los revisábamos, ya decía el doctor Umaña que nos podemos quedar a futuro sin especialistas en anestesiología.
pero revisemos lo de la endocrinología. Aquí creo que es 1.5 millones de hondureños con problemas de diabetes. No sé qué estadísticas manejan ahí en el instituto, doctor, y que usted nos las pueda compartir, porque esta es una especialidad y con subespecialidad que sí que estamos escasos en un país que lo requiere. Buenas noches, doctor Canales. Muy buenas noches, Rosendo. Para mí es un placerazo compartir nuevamente en su programa. Saludar también a nuestro presidente, al doctor Santos, y a nuestro gran colega, el doctor Carlos Umaña. Un fuerte saludo. Creo que es primera vez que conversamos con ellos. Es bien complicado, Rosendo, en la actualidad. Hoy por hoy, la población enferma hondureña demanda de especialistas. Nos estamos quedando en la época de piedra, Rosendo y televidentes, donde todavía en nuestros hospitales, por ejemplo, en el sur, existen las mismas especialidades de hace, como dijo el doctor Santos, de 50 años, con un pediatra, un cirujano, alguien de medicina interna, pero hoy por hoy nuestra población enferma necesita de estas altas especialidades que son totalmente deficientes en el país. Para hacerle un recuento, en la actualidad nosotros como Sociedad Hondureña de Endocrinología no llegamos ni a 50 endocrinólogos a nivel nacional. Y siempre yo me he hecho esta pregunta: de estos 50 endocrinólogos que tanto se necesitan en todos nuestros hospitales nacionales, actualmente solamente están laborando ni 10 endocrinólogos en todos los hospitales nacionales. Le podría decir, por ejemplo, en el Hospital Escuela tenemos 1 o 2 endocrinólogos. En el Instituto de Seguridad Social en San Pedro podríamos tener máximo 3 endocrinólogos. En Tegucigalpa también 3 endocrinólogos en el Seguro Social. Y si miramos en la periferia de los demás hospitales a nivel nacional, no tenemos endocrinólogo. Es lamentable realmente, Chendo, y a nuestros colegas también. Nosotros llegamos al país hace 12 años, hace 12 años estamos ejerciendo la carrera aquí en el sur del país, y lo que no hay, como dijo el doctor Santos, es voluntad. Voluntad por parte del gobierno, voluntad por parte de la Secretaría de Salud. Los pocos endocrinólogos que estamos en el país, estamos trabajando en el área privada al 100%, porque no existen espacios, no abren espacio para estas especialidades tan deficientes que hay en el país. Incluso, como dijo el doctor Carlos Umaña, a nosotros nos toca irnos a formar. Por ejemplo, en mi caso, doctor Umaña, a mí me costó más de $60,000 mi especialidad, porque la especialidad mía fue pagada. Entonces, como usted dice, es más fácil tratar de abrir estos posgrados en Honduras, que sí tenemos los médicos para poder formar, pero hacen falta políticas públicas, y hace falta también que la Universidad Autónoma, porque nosotros como gremio médico, creo que hasta el momento hemos gritado, hemos dado todos los insumos para poder tratar de presionar al gobierno y presionar a la universidad para que podamos habilitar posgrado, porque le saldría más barato al gobierno de Honduras formar endocrinólogo, formar anestesiólogo, porque hay un déficit importante de subespecialidades en el país. Y hoy por hoy, como lo vuelvo a repetir, la población hondureña demanda especialidades, demanda endocrinólogos, demanda inmunólogos, demanda neurólogos. Imagínense aquí, por ejemplo, en el sur. En el sur tenemos neurólogos, tenemos reumatólogos, tenemos endocrinólogos y tenemos altas especialidades, y ninguno de ellos está trabajando con la Secretaría de Salud. O sea, ninguno, ni hay ni espacio, ni por contrato, ni mucho menos para especialidades. Entonces yo creo que es un tema bastante frustrado, y yo en lo personal me siento muy, muy frustrado en este tema, porque sí hemos seguido de paso a paso al gremio médico exigiéndole al gobierno, que le abra los espacios a nosotros como especialistas para poder trabajar. El detalle es que cuando entramos a estos hospitales públicos también nos encontramos con otro muro de contención. No hay medicamentos, no tenemos todas las herramientas, todo el arsenal que nosotros necesitamos como especialistas para poder ejercer como realmente merece que se le atienda a un paciente. Por ejemplo, en el área de endocrinología, le podría decir que en el sur es imposible tener pruebas especiales como por ejemplo TSH,
pruebas para medir otras situaciones que son necesarias y eso solamente lo tenemos en el sector privado. La población del sur es bien complicado que cuando vayan, por ejemplo, cuando van al hospital escuela, al seguro social de la granja, le sale más caro al paciente viajar hasta allá teniendo el recurso aquí, por ejemplo, en la zona sur del país. Y para nosotros, Rosendo, y la población hondureña es frustrante. Y como dijo el doctor Santos, el doctor Carlos Umaña, es necesario. Yo creo que hace falta una tremenda voluntad política, como lo vuelvo a reiterar. Tenemos que unirnos para tratar de abrir posgrado porque al Estado le sale más barato preparar los médicos aquí en nuestro país que mandarlos al extranjero a preparar y muchos de los que se preparan en el extranjero se van a quedar en el extranjero y no van a retornar a nuestros países. Muy bien, hago la pausa. Están con nosotros los profesionales de la medicina, Samuel Santos, Carlos Umaña y Juan Carlos Canales. Ya regresamos. Doctor Carlos Umaña, ¿cuáles son las áreas en las que se debe priorizar? Porque sabemos que tenemos, como usted exponía, dificultades presupuestarias, pero hay que dar ese paso e iniciar con algunos profesionales preparándolos en áreas como cuáles. Bueno, mire, el colegio médico ya tiene un estudio, es lo que yo le puedo decir. Y más que el doctor Umaña le conteste esa pregunta, esa es una situación que la puede aclarar más el doctor Samuel Santos, por la petición que él le va a mencionar, que justamente hicimos en una casa de radio recientemente. Lo que sí le puedo decir es que debe ser de la alta especialidad de la medicina interna, muchas de las especialidades que ha mencionado el doctor Canales, del área de la medicina que no tenemos, inmunología, por ejemplo. No tenemos que afianzar más el posgrado de neumo, que forma neumólogos, pero muy pocos para el país. Hay que formar neurólogos, hay que formar gastroenterólogos, hay que formar en el área quirúrgica cirujanos vasculares periféricos, la cirugía cardiovascular sí es un poco más complicada porque requiere de una alta especialización y probablemente hay algunas que no las podamos hacer, pero sí podemos, por ejemplo, formar más oncólogos, podemos formar más anestesiólogos, sí podemos formar perfectamente urólogos porque tenemos los aparatos en el Seguro Social que requiere un urólogo como el láser de tecnología verde y tenemos también los litotriptores, tenemos también los quirófanos para formar los urólogos y en el área de la pediatría, que el doctor Santos también lo puede mencionar, está la alta especialización de pediatría. Formar neonatólogos, nefrólogos pediatros, neumólogos pediátricos, pediatría urológica, entre otras áreas. El colegio médico realmente tiene un estudio ya muy bien establecido. Lo que necesitamos es la voluntad, Chendo. Yo creo que se puede lograr. Los médicos estamos dispuestos y lo que llamamos la alta especialización de la medicina es lo que debemos de tener. Y las especialidades que ya tenemos en Honduras, únicamente mejorar. Sí, quiero decirle que en San Pedro Sula sí necesitamos ampliar la oferta quirúrgica y hay que establecer, ya tenemos posgrados, pero muy poquitos residentes, Chendo. Apenas formamos 6, 7 residentes por año. ¿Y entonces, qué es lo que ocurre, doctor Umaña, y qué es lo que ocurre? ¿Falta de recursos para el sector o es que ya el extranjero nos está ganando la partida y el ofrecimiento que tienen algunas formaciones para profesionales de la medicina como el Reino de España, Francia, no sé si está Italia, Alemania, Estados Unidos, porque ya les pagan, entonces se van y ellos encantados porque prácticamente el estado a donde van a prestar sus servicios, porque ya son médicos, les abre esa oportunidad. Lo que pasa, Chendo, es que solo abren 4 cupos. Vaya, en anestesiología, que yo la conozco perfectamente, solo abren 4 cupos por año en San Pedro Sula y 6 en Tegucigalpa. ¿Y cuántos podría absorber el sistema? ¿Hasta cuánto? Alrededor de unos 20, 25 perfectamente se pueden formar por año. 10 y 10, digamos, sí. 10 San Pedro, 10 Tegucigalpa. Doctor Santos, si nos amplía de la propuesta, porque más allá de que siempre vamos a escuchar
a muchos ciudadanos que les critican, que les señalan porque dicen, si es que viven bien, están cobrando tanto en la atención privada, pero es un profesional que por las circunstancias de país se requiere y son largas y largas jornadas y años de estudio. Sí, en efecto, es muy lamentable eso que usted dice. El poblador hondureño, producto también de la poca inversión en salud que se ha hecho durante muchos años, no tiene la capacidad de ver de que en tiempo electoral le va a dar vivas a los que causan la falta de médicos, medicamentos y mejores hospitales para el país, ¿verdad? O sea, le dan muchos aplausos, muchas vivas y muchas hurras a los causantes de estos males. No digo que el doctor Carlos Umaño sea parte de esto, quizás sea una de las pocas excepciones que hay en el Congreso Nacional, junto con la doctora Soyepa Figueroa y otros colegas muy queridos por nosotros y con capacidad de dirigir un país. Sin embargo, esa misma población, al verse frustrada y no encontrar medicamentos, médicos, citas adecuadas para su dolencia, entonces lo que hace es atacar al médico, a la enfermera, que está mal pagado y a veces le pagan hasta casi cada 4 o 5 meses. Recién acabamos de lograr un incremento a la base salarial en el médico especialista de 32.000 lempiras a 44.000 lempiras y del médico general de 29.000 lempiras a 36.000 lempiras. Bueno, esa es la realidad que ocurre con nuestro pueblo. Mucha gente tiene la creencia de que el médico es millonario. No es así, ¿verdad? Esta es una carrera de mucho sacrificio en el momento de la formación y de más sacrificio en el momento de la atención de los pacientes, aunque como en todo gremio, de todo hay, de todo hay. Eso no lo vamos a negar tampoco. Así como hay muchos virtuosos, también hay muchos que no lo son. ¿Qué se necesita en el país? Eso depende de la visión que tengamos. Nosotros necesitamos primero que nada tener una universidad que sepa qué es lo que quiere. Es la universidad, la academia, la que debería estar haciendo una reforma curricular. Y en cuanto a la morbi-mortalidad de nuestro pueblo, definir cuáles son las especialidades que necesitamos, qué médico necesita Honduras. Nosotros tenemos una población que se sigue muriendo antes de los 5 años. La mayor población que se muere es el menor de 5 años. Entre el primer año y los 5 años de edad está la mayor cantidad de enfermos y de muertes en el país. Por lo tanto, necesitaríamos nosotros en este caso formar un médico general que sea capaz de ir a resolver los problemas allá donde se producen, en la población, en la aldea, en el barrio, en la colonia. Pero para eso hay que invertir. Además de ello, posteriormente tenemos que tener los hospitales intermedios donde necesitamos, sí, las especialidades básicas que son medicina interna, pediatría, ginecología, cirugía, ortopedia. Y en los hospitales del tercer nivel, que sería Hospital Escuela, Hospital Nacional Mario Catarino Rivas, los hospitales nacionales o institutos, donde se deberían atender los problemas que ya escapan a ese tipo de situaciones, donde necesitamos pues ya a los neumólogos, a los endocrinólogos, a los oncólogos, a los nefrólogos. Hay algo que nos debería llamar la atención. En Honduras, por ejemplo, estamos invirtiendo todos los años miles de millones de lempiras para pagar hemodiálisis para enfermos renales, pero cada año tenemos más enfermos renales. ¿Quién ha hecho un estudio que nos diga por qué tenemos más enfermos renales cada año? ¿Qué qué estamos haciendo para evitar que haya más enfermos renales? La academia, la universidad bajó su ranking de investigación. No hay investigación desde la universidad porque los posgrados son muy pobres. Son pocas las personas que ingresan al posgrado, como decía Carlos. Abren 3 o 4 cupos que ya no hay tiempo porque solo hay que trabajar nada más viendo pacientes. Y esta es una mano de obra barata. Y eso lo decía también el doctor Carlos Umaña, por 25.000 lempiras. Estos colegas trabajan 12 horas diarias y cuando tienen turno tienen que trabajar 36 horas seguidas para poder recoger el siguiente turno al día siguiente. Es decir, es una mano de obra barata que bien podría servirle al pueblo de Honduras y sería justo pues aumentarle su beca a estos colegas. Por otro lado, el Seguro Social planteó la necesidad de formar sus propios residencias, su programa de residencia, se dijo en la Junta Directiva cuando todavía existía y no había sido intervenida. Sin embargo, me lo han dicho tanto la Secretaría de Salud como me lo ha dicho uno de los interventores, el mayor obstáculo que ellos tienen es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que no pone ni un centavo para la formación de los residentes. Quien paga es el pueblo de Honduras a través de la Secretaría de Salud, quien paga las becas. Fíjense que en Guatemala, el hospital militar, y lo sé porque una hija mía está terminando ahorita la especialidad de pediatría en el Hospital Militar de Guatemala, pero la universidad que le reconoce al Hospital Militar en Guatemala el título de pediatra es una universidad privada. No es la Universidad San Carlos de Guatemala, como Carlos y yo. En el caso nuestro, nosotros estudiamos, yo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, creo que Carlos también, y nuestro título era reconocido por la Universidad San Carlos de Guatemala. Aquí
El señor rector anda tocando la puerta de los cuarteles. La universidad anda tocando la puerta de los cuarteles, ofreciéndole los posgrados a un hospital que en Honduras, el hospital militar, como casi en todas partes, funciona como un hospital privado. Yo me puedo ir a hospitalizar al hospital militar, usted también, cualquier ciudadano hondureño, siempre y cuando pague la cuenta, ¿verdad? Es un hospital privado, pero que funciona con fondos nacionales también. Y ahí es donde anda la universidad en este momento, ofreciendo esa formación de los especialistas en lugar de reconocer la necesidad de que sea el Seguro Social, junto con la Secretaría de Salud, la que formen los especialistas. Cuando la universidad lo que tiene que estar haciendo únicamente dando el reconocimiento de especialidades en estos hospitales a los médicos que van a ir a servir al pueblo de Honduras. ¿Cuál es la razón por la que emigran nuestros colegas una vez terminados sus posgrados en el extranjero? Bueno, en Alemania el médico hondureño es muy cotizado y tiene muchos mejores ingresos que en Honduras, mientras aquí tiene un salario de 44,000 lempiras, que eso es poco en cuanto a las necesidades básicas del hondureño. En Europa, en Alemania, se les ofrece sueldos que son 10 o 15 veces mayores que eso. Tienen oportunidad de hacer investigación. No necesitan tener 2 o 3 trabajos. La gente piensa que el médico en Honduras tiene 3 o trabajos para hacerse más rico. No, lo hacen para poder llegar a fin de mes y poder sostener a su familia, porque el médico tiene que pagar la escuela privada, su celular, su carro, su gasolina, la hipoteca de la casa y todo lo que se necesita. Y no le ajusta lo que le paga el Estado de Honduras. En este momento, el Instituto Hondureño de Seguridad Social está llamando a médicos con especialidad para que puedan ir a inscribirse, para tener una oportunidad de empleo. Pero es que los ortopedas, los endocrinólogos, los neumólogos, los nefrólogos no están interesados a ir a trabajar al Seguro Social. Sí, precisamente por eso necesitan especialistas, que sí los hay, pero necesitan porque les renunciaron los que tenían. ¿Y qué va a pasar con estos colegas que en este momento puedan ir a ofrecer sus servicios, que dentro de 6 meses o un año van a estar renunciando por la misma razón que están renunciando los que ahora están saliendo del Instituto Hondureño de Seguridad Social? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues yo creo que el Estado de Honduras tiene que intervenir, en este caso con la universidad, para decirle que tiene que cumplir con su labor constitucional, ¿verdad? Porque es una labor constitucional, el 6% del presupuesto general de la República se le da a la universidad para formar los cuadros científicos que necesitamos. Pero nosotros vemos con mucha alarma y con mucha extrañeza que la rectoría de la universidad anda visitando el hospital militar para ofrecer la formación de nuevos profesionales. Yo no sé de dónde le va a pagar los salarios, en primer lugar, a los compañeros que hagan la residencia. Y en segundo lugar, el hospital militar es uno de los mayores violadores de los derechos laborales de los médicos en Honduras. No pagan la base salarial, no reconocen que ellos sean personal civil cuando les conviene. Y cuando les conviene dicen que son de parte del fuero militar. Ahí un especialista no gana la base salarial. Tenemos que estar constantemente nosotros enviándoles notas, nunca nos reciben. Se comportan como una sociedad aparte a la hondureña, porque esa ha sido la formación que ellos han recibido. A nosotros nos dicen civilones, eso todo el pueblo de Honduras lo sabe. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros ahora andemos tocando la puerta de los cuarteles para formar al personal científico en una institución que de científica nunca ha tenido nada? Si para hacer la guerra o para reprimir un pueblo no se necesita formación académica muy importante ni muy alta. Yo sé que hay muchos militares, muchos oficiales que han estudiado una carrera universitaria para posteriormente dedicarse a ella cuando vuelven a la vida civil. Sin embargo, la gran mayoría no, la gran mayoría se impone y se impone a través del miedo. Y nosotros como sociedad civil tenemos que alzar la voz. No es posible que nuestra máxima casa de estudios esté despreciando al Instituto Hondureño de Seguridad Social para formar los cuadros especialistas que necesitamos y esté tocando los hospitales de los batallones. Pero eso no es posible. Esto tiene que resolverse. La Presidencia de la República tiene que intervenir, la Secretaría de Salud tiene que intervenir y tiene que investigarse de dónde se van a pagar los salarios de esas futuras residencias que se van a hacer en un hospital privado como es el Hospital Militar. Muy bien, el doctor Samuel Santos, junto al doctor Carlos Umaña y el doctor Juan Carlos Canales están con nosotros al banquillo. Voy a hacer la pausa ahora y cuando regreso tiene la palabra el doctor Juan Carlos Canales para que nos diga cuáles son las capacidades instaladas con las que en el sur del país se puede ampliar esta oferta y no solamente pensar que Tegucigalpa, que San Pedro Sula tiene esas oportunidades. Hay que pensar también en el sur, donde hay necesidades, en el occidente del país y buscar esas alternativas que no vayan por la vía privada, sino potenciar lo público. Después de la pausa.
Seguimos esta noche al banquillo con profesionales de las ciencias médicas, revisando la oportunidad que se puede tener en el sistema hospitalario de nuestro país para la formación de especialistas. En nuestro cara a cara de hoy, con el doctor Juan Carlos Canales, ¿cuál es la gran oportunidad que se puede encontrar en la zona sur del país? Doctor Juan Carlos Canales, sus consideraciones. Sí, es bien complicado porque para formar especialistas, Rosendo, tenemos que tener en primer lugar que el hospital cuente con la especialidad donde queremos nosotros formar especialistas. Por ejemplo, en el sur, ¿qué es lo que tenemos? Medicina interna, pediatría, cirugía, médicos generales. Ahí lo único que podemos formar nosotros es que terminen, por ejemplo, el internado rotatorio y en pañales poder hacer algunas rotaciones de alguna residencia, por ejemplo, en medicina interna, en pediatría y en cirugía. Pero para las altas especialidades, los únicos escenarios que es viable en este momento en el país es el hospital escuela, el seguro social, San Pedro Sula, tanto Tegucigalpa, pero aquí en el sur, como lo vuelvo a repetir, yo creo que estamos en pañales, mucho menos para que podemos gatear, ¿de acuerdo? Hay también una gran preocupación, Rosendo, en este sentido, porque miren, en el mejor de los casos, como dicen nuestros colegas, de acuerdo que nosotros formáramos especialistas, endocrinólogos, inmunólogos y todas las especialidades que son tan necesarias en nuestro país, la pregunta que nos hacemos nosotros como médicos es la siguiente: ¿tiene la Secretaría de Salud para contratar a estos residentes que terminan el posgrado? ¿Vamos a seguir en el sistema de salud o nos quedamos así como soy yo, 12 años trabajando únicamente en la privada? Porque pasa lo mismo que dijo el doctor Santo. Ahorita están solicitando médicos en el seguro, están solicitando endocrinólogos y una cantidad de especialistas, pero nos va a pasar lo mismo, nos va a tocar renunciar por varias situaciones. Falta de pago, no tenemos todos los implementos para poder ejercer nuestra especialidad. Por lo tanto, Rosendo, a nivel nacional no tenemos los escenarios, estructurales y no tenemos un panel de médicos para ir formando especialidades. Por lo tanto, aquí en el sur es nula esa posibilidad. Ahora, sí, perdón, doctor Canales, quiero un comentario rápido de nuestros tres panelistas de hoy, porque hay un proyecto que ahora se sentará a la base. No se va a concluir, debemos tener claro, se está con un proyecto de construcción de 8 hospitales de la actual administración que concluye en días. Se pueden crear las bases y la estructura alrededor de al menos 1 o 2 de estos 3 hospitales una vez que entren en funcionamiento para tenerlo como en su momento lo soñó el doctor Ramón Villeda Morales, de un hospital escuela. Un hospital en donde se puedan formar ciertas especialidades, doctor Canales, y luego el doctor Santos y Umaya nos comparten sus puntos de vista. Están construyendo, por ejemplo, el Hospital del Sur, que tanto se prometió, pero en este momento sí lo están construyendo. La pregunta es aquí que nosotros le hacemos a la CESAL: ¿quiénes son los que van a trabajar en ese hospital? ¿Van a ser los mismos médicos que están en el Hospital General del Sur? ¿Tenemos capacidades nosotros para formar residentes? No las tenemos. No tenemos un área docente, no tenemos la estructura y no tenemos por parte de la universidad la currícula para poder formar residentes. Incluso estamos tan deficientes, Rosendo, tanto en el hospital de escuela como en los hospitales nacionales de gran envergadura, y eso se aleja totalmente para formar residentes aquí en el sur. No existen las posibilidades ni por parte de la universidad, ni por parte de la CESAL, y no tenemos, nuevamente se lo digo, no tenemos el espacio. Sí vamos a tener posiblemente el hospital, pero todavía la CESAL no ha dicho si son los mismos médicos que vamos a trabajar. Lo único que vamos a cambiar es de casa, del hospital antiguo del sur al hospital nuevo del sur, si es que lo terminan. Muy bien, doctor Umaya. Mire, Rosendo, esto debe de ir por etapas. Primero hay que formar los internistas, cirujanos, pediatras, anestesiólogos, ortopedas. Esos se mandan en el último año
a los hospitales donde tenemos cirujanos, pediatras para que los supervisen. Creamos un colchón de aproximadamente unos 100, 150 especialistas de esas 6 ramas de la medicina. Y posteriormente en Tegucigalpa y en San Pedro Sula creamos la alta academia, es decir, las subespecialidades. Pero necesitamos primero formar las 6 especialidades básicas y eso solo se va a lograr formando entre 20 a 25 especialistas de esas 6 especialidades. Esto va a llevar la formación del recurso humano y por eso es lo delicado. Yo le agradezco a usted este tema porque vamos a tardarnos unos 10 años, Chendo, en formar los primeros subespecialistas si es que hay una voluntad del siguiente gobierno para aumentar el número de becas para los posgrados ya existentes. Pero mientras no tengamos la base, mientras no tengamos los cirujanos, los internistas, los pediatras, los ortopedas, los anestesiólogos, no podemos formar alta academia de subespecialidad de medicina en los hospitales de reciente construcción. Tampoco es prudente tener una nueva instalación, hospital escuela. Yo diría lo que hay que hacer es mejorar las instalaciones, crear los 2 hospitales de accidentes que ya están, los préstamos autorizados por el Congreso Nacional, y una vez que tengamos eso, Chendo, nos vamos, formamos el colchón de especialistas y posteriormente la alta academia de la subespecialidad médica. Bueno, y con el doctor Santos, que hoy es el presidente del Colegio Médico y mañana puede venir otro profesional de la medicina a tomar el control. Ojalá, digo yo, doctor, y quizás en esto es un sueño que se tiene por muchos hondureños, y yo quizás me sumo a ellos, es que le consulten a los médicos, la clase política, a quien esté en la política gremial, qué tipo de profesionales se pueden ir integrando para aprovechar este recurso y no que nos pase lo que hemos venido comentando frecuentemente cuando hablamos con ustedes, que se nos está yendo el personal médico y jóvenes. Aquí estamos ya en manos de profesionales de la medicina, ya que pasan los 50, 60 años. Raro encontrar jóvenes porque se nos quedan. Pueden crearse dentro de este marco convenios que el Estado les haga el financiamiento bajo el entendido que hoy se van, pero tienen que volver para saldar y dejar libre esta cuenta, doctor Santos. Bajo la actual situación del país, donde se prima primero, valga la redundancia, los gastos innecesarios y se descuida lo esencial como es la salud y la educación, muy difícilmente vamos a tener ese estado ideal en salud pública y en educación. Nosotros pagamos salarios bastante jugosos a personas que ocupan puestos en Banco Central, Banco Centroamericano de Integración Económica, solo por el hecho muchas veces de ser familiares de altos políticos de nuestros gobiernos. Entonces, mientras la población y la clase política no entiendan que la salud es un derecho y que solo se entiende porque es un derecho cuando se necesita, cuando ya la vida se está perdiendo, no vamos a tener un sistema de salud que responda a las necesidades. Y no va a existir ninguna ley que obligue al profesional universitario, sea médico o de cualquier otra profesión, no irse a donde las condiciones materiales de existencia les son más factibles para él y su familia. Entonces, es morir soñando, creer de que podemos lograr a través de la firma de un documento donde nos comprometemos a volver al país. De hecho, Carlos Umaña y yo lo firmamos, ya existía ese documento. Cuando llegamos a Guatemala, allá en el Instituto Hondureño de Guatemalteco de Seguro Social, nosotros firmamos un documento donde nos comprometíamos a volver a Honduras, ¿verdad? Y nos daban una constancia en la Secretaría de Salud de que íbamos a volver a Honduras, pero eran momentos diferentes. Igual los muchachos siguen firmando eso, pero igual se siguen yendo y lo van a seguir haciendo en tanto las condiciones materiales no cambien. Mientras el joven mire de que aquí solo se puede progresar cuando se tiene, como decimos popularmente, el conecte político, cuando es más fácil hacer negocios vendiéndole cosas al Estado, al gobierno de Honduras, entonces no vamos a tener ese cambio. Y la otra cosa es que, por lo que decía el compañero Carlos Omaña, y el doctor Juan Carlos de la alta academia. No, tenemos alta especialidad tal vez, de estudio elevado y de más años. Nosotros los 3 hicimos pues 7 años de estudios de especialidad y subespecialidad, que no debería llamarse subespecialidad, sino más bien superespecialidad.
pero no son de alta academia, si no venimos de una universidad que hace estudios de investigación. La alta academia es producto de la investigación científica. En Honduras nuestra universidad no hace investigación científica. El único médico que estaba haciendo investigación científica en la Facultad de Ciencias Médicas fue despedido. Y fue despedido porque pidió un permiso, no se lo tramitaron adecuadamente y estaba en representación del Estado de Honduras, en representación de la Secretaría de Salud. Y cuando regresó, lo que encontró este colega, el doctor Sierra, fue su despido, que es una de las personas que estaba haciendo más investigación dentro de la universidad. En ese contexto que tenemos nosotros de lo que es la academia, entonces muy difícilmente con esa visión que tenemos tan politizada, mientras no nos quitemos esos lentes, con ese prisma multicolor de los partidos políticos, difícilmente vamos a encontrar la solución a este problema. Y mientras el pueblo, reitero, siga aplaudiendo a sus verdugos y siga dándole el voto a sus verdugos cada 4 años y luego posteriormente son olvidados, pues difícilmente vamos a tener una mejoría. ¿Qué le queda al Colegio Médico? Bueno, seguir exigiendo mejor presupuesto, acompañar al Seguro Social si insiste en su deseo de formar sus propios especialistas a través de un programa de residencia y nada más, pues es lo que podemos hacer nosotros. Lo demás le corresponde al Congreso Nacional y le correspondería a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero ya le dije lo que anda haciendo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en este momento. No está haciendo lo que debería de hacer, está haciendo academia, no está haciendo investigación y por lo tanto el sistema de salud va en declive en este momento. No se necesita mayor conocimiento para saber que nuestra salud pública va en declive, en tanto exista ese divorcio entre lo que debería ser una universidad fuerte académicamente y lo que debería ser un gobierno en lo social, que puedan unirse ambas fuerzas y poder construir ese sistema de salud que necesita el pueblo de Honduras. No se necesita gran envergadura de hospitales. En Costa Rica, en el Hospital San Juan de Dios, que es de la Caja Costarricense del Seguro Social, ahí hay 3 cupos diarios, las 24 horas del día, por si se llegan a presentar 3 infartos. En este momento, cualquiera de nosotros, tanto en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, donde estemos, nos infartamos y tenemos seguro social. Si vamos al seguro social, nos van a mandar a una clínica privada para que nos atiendan con varias horas de pérdida de tiempo que es valioso. Muy bien. Y si va al Catarino Ríos, al hospital escuela, igual no va a ser atendido y posiblemente lo manden a una clínica privada. Entonces, eso es lo que nos deja a nosotros en desventaja con otros países que con menor envergadura en sus estructuras físicas tienen mejor atención de salud. Costa Rica, usted llega en este momento y anda de turista y usted se infarta, lo atiende la Caja Costarricense del Seguro Social y hay 3 equipos para atenderlo. Si los 3 están ocupados, pues tendría que esperar, pero muy raramente pasa eso. Si hay 2 ocupados, el tercero lo atiende y lo que va a pagar posteriormente por esa atención es nada. Muy bien, hago la pausa. Están con nosotros el doctor Samuel Santos, Carlos Umaña y Juan Carlos Canales. Ya volvemos. Lograr el éxito, llegar a una excelencia en atención sería lo ideal, pero como decían nuestros panelistas, hay que esperar por lo menos, doctor Carlos Umaña, unos 10 años para entrar en un buen ritmo de formación. Pero todo esto depende del presupuesto. ¿Cómo debe estructurarse el mismo? A sabiendas, y eso lo tenemos claro, que deberá ser reformulado, ocurra lo que ocurra el 30 de noviembre. Bien, muchas gracias, Rosendo, por la participación. En conclusión, mi compromiso desde mi curul actual en el Congreso Nacional será luchar por justamente lo que ha dicho el Colegio Médico, entre el 6 a 8% del presupuesto del PIB, que son alrededor de unos 42.000 a 44.000 millones de lempiras para el sistema de salud nacional. Esperar de que no hayan esos madrugones en el Congreso Nacional y esperar que haya convocatoria, Rosendo, porque si no hay convocatoria va a entrar la comisión permanente y prácticamente será manejado el Congreso Nacional hasta el último día del mes de enero por la comisión permanente. Yo espero que no sea así. Eso será otro tema a discutir y simplemente mi compromiso seguirá siendo luchar porque logremos un presupuesto adecuado y si me reeligen de diputado por el departamento de Cortés, seguiremos peleando, Rosendo. Le agradezco mucho, un abrazo a los colegas y muy buenas noches al pueblo hondureño. Bueno, ¿cuál es su casilla, doctor? La 76 por el Partido Liberal en el departamento de Cortés.
Muy bien. Doctor Juan Carlos Canales, ¿no le ha entrado esa acción de ir a política, más que la política gremial a ustedes? No, nosotros siempre en la defensa de la salud. Como dice el doctor Carlos Umaña, nos vamos a meter no solamente 10 años, doctor. Mientras seguimos viendo la salud del pueblo hondureño con política, nos vamos a meter 40 años, 50 años tratando de intentar formar médicos especialistas en nuestro país, y los que nos formamos afuera, le comento que estamos desempleados por la Secretaría de Salud. Por lo tanto, es una frustración total y bárbara de acuerdo que tenemos nosotros, y a los que intentamos entrar a los hospitales públicos no nos ofrecen lo esencial y lo básico para poder ejercer nuestras especialidades. Por lo tanto, hablar de querer formar en lo personal, se lo digo al pueblo hondureño, va a ser imposible. No estamos utilizando ni el recurso que tenemos en la actualidad. La Secretaría de Salud no le interesa eso, y en la formación académica yo veo muy, muy alejada a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para poder hacer ciencia y academia. Un saludo, muchas gracias a usted, Rosendo, y al pueblo hondureño. Pasen feliz noche. Saludos. Solo un último punto, doctor Canales, por el tema de la endocrinología y la atención a los diabéticos. ¿Hay apertura y desprendimiento de la Asociación de Profesionales en esta área para incorporarse, si hay mejoras, si hay cumplimiento estricto de las aspiraciones que tienen como profesionales, o prefieren lo privado? No, si nosotros estamos dispuestos, Rosendo, la Sociedad Hondureña de Endocrinología, estamos dispuestos a trabajar. Si somos 50 casi endocrinólogos que existen a lo largo y ancho del país, no hay oportunidad, no hay contratos en la periferia de Honduras, solamente abren las especialidades, en este caso de endocrinología, en el seguro, en el hospital escuela, pero no queremos trabajar precisamente porque no hay el recurso básico necesario para poder ejercer la especialidad. Yo creo que el Estado debería de abrir este escenario de acuerdo para todos los hospitales, porque estamos distribuidos estos 50 endocrinólogos en todo el país. En el sur, por ejemplo, tenemos 12 años de ejercer en la privada. No existe voluntad política ni de los diputados que están en el sur, Choluteca y Valle, para poder acceder por lo menos por un contrato, por lo menos para que los pacientes diabéticos y que tengan cáncer o problemas de tiroides. Imagínense, Rosendo, que le voy a poner un escenario. A mí, desde la parte privada, me toca hablar con el gobierno de El Salvador, con el Hospital Rosales, para poderle brindar el yodo radiactivo a los pacientes con cáncer de tiroides. La alta incidencia de cáncer de tiroides en el sur es bastante alta y alarmante. Yo creo que somos los que más le aportamos cáncer de tiroides a toda la población nacional de Honduras, de acuerdo al cáncer de tiroides. Y para darle el yodo, no tenemos en ningún hospital de Honduras el tratamiento gratuito del yodo. El tratamiento del yodo para cáncer de tiroides cuesta $2.500, $3.000, y nos toca de pedir de por favor al gobierno de El Salvador. Y muchas veces, si usted viene aquí al sur, Rosendo, va a ver en toda la rotonda botellones de agua, porrones de agua pidiendo dinero para darse el tratamiento en una clínica especializada para yodo, muchas veces en El Salvador y Guatemala. Muy O bien. sea, hasta ese punto hemos llegado nosotros como especialistas, estarle pidiendo el favor a otros países para poder ayudar a nuestra propia gente. Muy bien, doctor Samuel Santos, es una gran tarea la que se tiene a nivel de la academia, si hay esa disponibilidad de el médico formado ya, y de pronto, como muchas otras áreas del conocimiento, hoy hablamos de la medicina, podríamos aquí abordar el tema de la infraestructura, en donde necesitamos también ingenieros adaptados a las nuevas tendencias para resolver. Por favor. Sí, totalmente de acuerdo con usted, don Rosendo, y finalmente pues hacer un llamado a la clase política tradicional que está acostumbrada a hacer una política de mentiras, de falsas promesas, demagógica, y romper con ese círculo vicioso de entender que la política es engañar al pueblo y mentirle solo para ganar una elección. Y al pueblo también romper con ese círculo vicioso de votar únicamente por colores políticos. Hay que votar por verdaderos proyectos de nación, por verdaderos programas de nación. Sin embargo, la oferta política hasta el momento no nos ha ofrecido ningún plan de trabajo, por lo tanto, muy difícilmente vemos un futuro halagüeño para los hondureños. Pero esperamos que nuestra población vote inteligentemente y vote por el mejor, considere que le va a dar las oportunidades de mejor atención de salud. Muy bien, le agradezco a los doctores Samuel Santos,
Juan Carlos Canales y Carlos Umaña, que nos han acompañado esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.